El apartamento de Ricardo Ferrer era una obra maestra de la arquitectura moderna, un espacio de líneas limpias y ventanales inmensos que se abrían al azul infinito del océano Atlántico en la playa de Boa Viagem, en Recife. Ricardo, un arquitecto de renombre, había diseñado cada rincón con una precisión meticulosa, creando un entorno de una belleza fría y perfecta. Sin embargo, esa misma perfección era una jaula para su hijo de 6 años, Miguel. Diagnosticado con autismo, Miguel era un niño no verbal que vivía en un mundo interior de sensaciones y rutinas. Sus mayores desafíos eran la comunicación y la motricidad. A sus 6 años, aún no había dado su primer paso por sí solo. Ricardo amaba a su hijo con una intensidad desesperada, pero abordaba su condición como un problema de diseño que debía ser resuelto con terapias costosas y un orden estricto, sin darse cuenta de que el niño no necesitaba un arquitecto, sino un padre. La única persona que parecía entender el lenguaje silencioso de Miguel era Lucía, la cuidadora, una mujer de unos 35 años, de sonrisa serena y una paciencia que parecía infinita. Ella no intentaba imponerle a Miguel un mundo que lo abrumaba. En cambio, había aprendido a entrar en el suyo. Descubrió que Miguel se calmaba con el sonido de viejas canciones de cuna y con el tacto de la seda. No lo presionaba con juegos educativos estructurados. Se sentaba en el suelo con él, en silencio, simplemente compartiendo su espacio. Lucía se había convertido en el ancla de Miguel, su refugio de calma en un mundo que a menudo era demasiado ruidoso y exigente. Para Ricardo, ella era simplemente la empleada más eficiente que había tenido. Esa tarde, Ricardo había terminado un proyecto antes de tiempo y decidió pasar un tiempo de calidad con su hijo. Su idea de calidad era un nuevo y costoso rompecabezas diseñado para estimular la motricidad fina. Se sentó en el suelo del impecable salón, frente a Miguel, y comenzó a presionarlo suavemente para que encajara las piezas. «Vamos, campeón, tú puedes, mira, estaba aquí», decía, su voz cargada de una mezcla de amor y una frustración apenas contenida. Miguel, sintiendo la tensión y la expectativa de su padre, comenzó a agitarse, emitiendo un suave gemido de angustia. Se sentía atrapado, evaluado, incapaz de cumplir con la tarea que se le exigía. En un rincón de la habitación, Lucía doblaba ropa en silencio, tarareando una de las melodías que tanto calmaban a Miguel. Ricardo, cada vez más frustrado por la falta de cooperación de su hijo, levantó un poco la voz. «Miguel, por favor, solo un paso. Ven con papá, ven». Se puso de pie y abrió los brazos, suplicando, una figura de amor y presión. Miguel, ahora visiblemente angustiado, se levantó del suelo apoyándose en el sofá. Miró a su padre, a sus brazos abiertos, a su rostro lleno de una expectativa ansiosa. Luego, su mirada recorrió la habitación, buscando un refugio, un puerto seguro. Sus ojos se posaron en Lucía. Ella había dejado de doblar la ropa y simplemente lo observaba. Su presencia era un faro de calma, sin exigencias, solo una aceptación silenciosa. Y entonces ocurrió el milagro. Si este momento crucial te ha conmovido, deja un like y suscríbete para descubrir la poderosa lección que este padre está a punto de aprender. Buscando la seguridad que irradiaba de Lucía, Miguel soltó el sofá. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo en pie. Dio un paso vacilante, luego otro y otro más. El primer paso de su vida, un hito monumental que Ricardo había soñado durante años. El corazón del padre se llenó de una alegría explosiva, pero esa alegría se congeló al instante. Miguel no estaba caminando hacia él. Cruzó el suelo de mármol pulido, con los brazos extendidos, no hacia su padre sino hacia la empleada. Llegó hasta Lucía y se aferró a sus piernas, enterrando el rostro en su delantal, buscando el refugio que conocía. El primer abrazo después de su primer paso no fue para su padre. Ricardo se quedó de pie en medio de la sala, con los brazos todavía abiertos, una estatua de júbilo y desolación. La alegría de ver a su hijo caminar por primera vez fue eclipsada por una punzada de rechazo tan aguda que le robó el aliento. En el momento más importante de la vida de su hijo, él había sido un espectador. El niño había elegido a la empleada,
Se sintió como un extraño en su propia casa, un proveedor de fondos cuyo cheque mensual nunca podría comprar el tipo de confianza y amor que acababa de presenciar. La escena no lo hizo llorar de alegría, sino de una profunda y dolorosa sensación de fracaso. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Ricardo no pudo dormir. Fue a su oficina y con un sentimiento de pavor revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado por toda la casa. Vio la escena repetirse una y otra vez en la pantalla, y esta vez, desde la distancia objetiva de la cámara, lo vio todo con una claridad brutal. Vio la tensión en su propia postura, la impaciencia en sus gestos, la presión en su voz. Vio la forma en que su hijo se encogía ante su cercanía, y luego vio a Lucía, un oasis de serenidad en un rincón, irradiando una calma que era casi tangible. Vio cómo la expresión de su hijo cambiaba al mirarla, cómo su cuerpo se relajaba, cómo sus ojos la buscaban como un náufrago busca tierra firme. Entendió que el primer paso de Miguel no había sido un acto de rechazo hacia él, sino un acto de búsqueda de seguridad. El niño no había huido de su padre, había corrido hacia su paz. La grabación no mostraba la traición de una empleada que le había robado el afecto de su hijo, mostraba la sabiduría de una mujer que había logrado lo que él no pudo, y la ceguera de un padre que había intentado construir a su hijo en lugar de simplemente amarlo. Al día siguiente, la arrogancia de Ricardo había sido reemplazada por una humildad que nunca antes había conocido. Encontró a Lucía en la cocina, preparando el desayuno especial de Miguel. No la acusó. Le preguntó. «¿Cómo?», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegas a él?». Lucía lo miró, y en sus ojos no había triunfo, solo compasión. «Yo no le pido a Miguel que entienda mi mundo, señor», explicó suavemente. «Yo intento entender el suyo. La música que tararea, las telas que le gusta tocar, el silencio cuando lo necesita. Esa es su forma de hablar. Yo solo aprendí a escuchar». La palabra «escuchar» resonó en la mente de Ricardo. Se dio cuenta de que nunca había escuchado de verdad a su hijo. Había leído informes médicos, había consultado a especialistas, había impuesto horarios, pero nunca se había sentado en el suelo en silencio para simplemente sentir lo que su hijo sentía. La revelación fue tan simple y tan profunda que lo cambió todo. Ese día no se fue a trabajar. Se quedó en casa y por primera vez no le pidió nada a Miguel. Simplemente se sentó en el suelo, cerca de él, y escuchó el silencio. Poco a poco, guiado por la sabiduría paciente de Lucía, Ricardo comenzó a aprender el lenguaje de su hijo. Dejó a un lado los rompecabezas y los programas de estimulación y en su lugar trajo a casa una caja llena de telas de diferentes texturas. Aprendió las melodías que Lucía tarareaba y comenzó a tararearlas él también. Descubrió que Miguel no odiaba los abrazos, solo necesitaba que fueran suaves y en sus propios términos. El arquitecto, el hombre de las estructuras rígidas, aprendió a ser flexible, a derribar las paredes de su propia creación para poder entrar en el mundo de su hijo. El verdadero milagro no fue el primer paso de Miguel, sino los que vinieron después. Unas semanas más tarde, los tres estaban en el salón. Miguel estaba de pie, apoyado en Lucía, que estaba sentada en el suelo. Al otro lado de la habitación, Ricardo estaba sentado en silencio, sin expectativas, simplemente tarareando la canción de cuna favorita de Miguel. El niño miró a su padre, y esta vez, en el rostro de Ricardo, no vio presión, vio una invitación tranquila. Y entonces, con una sonrisa que iluminó la habitación, Miguel soltó a Lucía y caminó, con pasos más firmes esta vez, a través de la habitación, directamente hacia los brazos de su padre. ¿Crees que el amor de un padre puede superar cualquier barrera? Deja un like y suscríbete para más historias de conexión y esperanza. El abrazo que compartieron ese día fue el verdadero comienzo de su relación. Ricardo sostuvo a su hijo, sintiendo el peso de su cuerpo y la inmensidad de su amor y lloró. Lloró por el tiempo perdido, pero sobre todo lloró de gratitud. Gratitud hacia su hijo por darle una segunda oportunidad y gratitud hacia la empleada que le había enseñado a ser el padre que su hijo necesitaba. Lucía observó la escena, sus propios ojos llenos de lágrimas de felicidad
sabiendo que su trabajo allí estaba completo. Pero Ricardo no la dejó ir. Le ofreció un nuevo papel, no como cuidadora, sino como especialista en desarrollo familiar, con un sueldo que reflejaba su valor incalculable. Le pidió que se quedara y les enseñara a ambos, a padre e hijo, a seguir construyendo puentes. Ella se convirtió en una parte indispensable de su familia, no por sangre, sino por un vínculo forjado en la paciencia, la empatía y la comprensión. La casa en Boaviajem dejó de ser una obra maestra de la arquitectura para convertirse en un hogar, a veces desordenado, a menudo ruidoso, pero siempre lleno de amor. Ricardo aprendió que el plano más importante que jamás diseñaría no era el de un edificio, sino el de su propia familia. Un diseño que requería menos reglas y más flexibilidad, menos lógica y más corazón. El primer paso de su hijo autista no había sido hacia él, y ese hecho, que al principio lo había destrozado, terminó siendo el regalo más grande de su vida. Fue la dolorosa pero necesaria revelación que lo despertó de su ausencia emocional y lo puso en el camino para convertirse en el padre que siempre debió ser. El niño no había elegido a la empleada por encima de su padre, simplemente había caminado hacia el amor, y al hacerlo, le había enseñado a su padre el camino de vuelta a casa. ¿Qué significa realmente escuchar a alguien? Deja un corazón si crees que la verdadera comunicación va más allá de las palabras. Suscríbete para más historias inspiradoras sobre el poder de la empatía. Comenta, el amor es el mejor lenguaje. Si esta historia te ha emocionado,